La unidad de todas las ciencias se encuentra en la geografía. La importancia de la geografía es que presenta la Tierra como la sede permanente de las ocupaciones del hombre. John Dewey. La geografía es una ciencia que integra el estudio de los lugares, los patrones y los procesos que dan forma al mundo. David Harvey. La geografía. La geografía es la ciencia que estudia y describe la Tierra y señala las características y la localización de los sistemas y elementos que aparecen en su superficie. La geografía nació en Antigua Grecia, por lo que se trata de una de las ciencias más antiguas de la historia, aunque es a partir del siglo XIX que empieza a estudiarse como disciplina dentro de las universidades. La geografía es importante porque abarca una gran cantidad de campos, como por ejemplo, el estudio físico del planeta como el conocimiento de los diferentes elementos que lo componen y cómo se mueven y afectan nuestras vidas diarias. El estudio de las relaciones y la interacción entre las diferentes capas de la Tierra, siendo estas atmósfera, los gases, geosfera, rocas, hidrosfera, agua, biosfera, vida, y antroposfera, siendo este el ser humano, o sea, nosotros. El estudio de cómo el desarrollo urbanístico afecta la superficie del planeta y el estudio de las diferentes culturas y su distribución geográfica. La geografía tiene por objeto el estudio del medio físico, tanto el espacio natural como la relación entre los seres humanos y su entorno. Esta disciplina se divide a su vez en dos grandes ramas, siendo la geografía general y la geografía regional. La geografía general estudia las diferencias y los cambios de características, localizaciones de los fenómenos geográficos y sus relaciones con el entorno natural y la acción con el ser humano. En cambio, la geografía regional, o como geografía cronológica, estudia los sistemas o complejos geográficos como los territorios y los paisajes. Las condiciones que dirigen el orden del mundo de los vivos se caracterizan por su persistencia en la mejora del patrimonio de las generaciones sucesivas. Francis Galton. El poder de la geografía es dado por su capacidad de entender la realidad en que vivimos. Milton Santos. Bueno, como primer punto tenemos las semejanzas, diferencias y coexistencia en la diversidad de miradas en los planteamientos de las corrientes epistemológicas de la geografía. Bueno, para empezar, las corrientes epistemológicas en geografía ofrecen una amplia gama de enfoques para comprender el mundo. ¿Qué significa esto? Que aunque sean diferentes, comparten la búsqueda de conocimiento geográfico. Una de las primeras y que consideramos más importantes es la geografía positivista, que surge desde el siglo XIX y pues adopta métodos científicos para estudiar los fenómenos naturales y humanos. Y pues por otra parte, la geografía humanística o humanista se enfoca en la experiencia del espacio y la importancia de la interpretación y la comprensión cultural. Ambas corrientes comparten la preocupación por comprender la relación entre el ser humano y su entorno, aunque difieren en cómo abordan pues esta relación. Después tenemos la geografía crítica, que pues valga la redundancia, critica las visiones positivistas y humanísticas por su falta de atención a las estructuras de poder y las desigualdades sociales. Aunque a pesar de estas diferencias, las corrientes epistemológicas coexisten en el campo de la geografía, enriqueciendo, y en este caso específico, enriquece el panorama académico ofreciendo diferentes herramientas para abordar problemas complejos en la escuela primaria. Otro punto a tratar y que pues también es muy importante es la construcción de una ciudadanía democrática y pues qué implica. Y es en realidad una variedad de prácticas que pues promueven la participación, la inclusión y la responsabilidad cívica.
que tenemos que tener como una sociedad. La educación juega un papel fundamental al impartir conocimientos sobre los principios democráticos, los derechos humanos y la importancia del compromiso cívico. Las instituciones democráticas, por su lado, como por ejemplo los gobiernos locales y los nacionales, deben de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, además de la participación ciudadana en la toma de las decisiones. Y la sociedad civil pues desempeña el papel activo al organizar movimientos sociales, las protestas pacíficas o también huelgas y campañas de concienciación para abogar por los derechos y la justicia. Pues dentro de este mismo tema, pero pues un poquito más referente hacia, por ejemplo, la biodiversidad de un paisaje, territorio y la comunidad, de cómo se relaciona. Tenemos que pues en un paisaje determinado, los elementos físicos como el relieve, el clima y el suelo juegan un papel fundamental en la distribución de los ecosistemas y las especies. Por ejemplo, los cerros cerca del plantel a donde fuimos pueden actuar como barreras geográficas que generan microclimas o hábitats únicos, promoviendo la diversidad biológica en este espacio. Además, la intervención humana que pues nosotros como ciudadanos tenemos tiene un impacto significativo en la biodiversidad de un paisaje. Las actividades agrícolas, urbanas, industriales, comerciales como las que hay alrededor de la escuela, y además las extractivas pueden modificar el hábitat natural, fragmentar este paisaje y pues provocar la pérdida de la biodiversidad. Y de igual manera sabemos que a medida que la sociedad avanza, se ha vuelto pues muy evidente la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación del medio ambiente. Los enfoques que ya mencioné anteriormente consideran los aspectos sociales, económicos y ambientales como fundamentales para promover un desarrollo sostenible y una ciudadanía democrática activa como debería de ser. Y en este entorno escolar específico es indispensable que se tomen en cuenta las distintas opiniones de cada individuo perteneciente a la comunidad educativa y realmente a la comunidad en general. Claramente pues no podía faltar el objeto de estudio de la geografía, que pues es el espacio geográfico, el cual comprende la superficie terrestre y todo lo que se encuentra dentro de ella, incluyendo los elementos físicos, biológicos, humanos y pues cómo interaccionan o cómo se desarrollan entre ellos. Los componentes del espacio geográfico se pueden clasificar en dos categorías principales, que son los componentes físicos, que incluyen elementos naturales como el relieve, el clima, los suelos, la vegetación y la fauna, y luego están los componentes humanos, que pues engloban todas las actividades, estructuras y procesos creados por el mismo ser humano en el espacio geográfico. Esto incluye asentamientos urbanos e infraestructuras como las carreteras y los edificios. A continuación vamos a presentar un esquema del objeto de estudio de las distintas corrientes del pensamiento de la disciplina que mencionamos algunos puntos atrás. Y pues estos se dividen en tres, que es la positivista, y se puede definir como una corriente que adopta métodos científicos para estudiar los fenómenos naturales y humanos, y su objeto de estudio pretende alcanzar mayor neutralidad y rigor científico, hablando de la geografía, de cómo se usa y cómo se va a enseñar. Después tenemos la corriente humanista, que se enfoca en la experiencia del espacio y la importancia de la interpretación y la comprensión cultural, y pues objeto de estudio considera la acción humana frente a lo natural y lo espontáneo, o sea que siempre va a tener el humano como componente principal. Por último tenemos la corriente de la crítica, que considera que el espacio es social, siempre es social, y que para poder explicarlo es necesario desentrañar la estructura y el funcionamiento de la sociedad, o sea, cómo nos desenvolvemos socializando con otras personas o con otras entidades gubernamentales, ya sea nacionales o locales. Y su objeto de estudio es declarar una política liberal o radical y un modo de producción capitalista principalmente. La fe es cuestión de geografía. Jean-Jacques Rousseau. Si algunas personas pretenden que la historia o la geografía les da el derecho de someter a otras razas, naciones o pueblos, no puede haber paz. Ludwig von Mises. La incorporación de corrientes geográficas en la vida cotidiana de una escuela enriquece la experiencia educativa de los estudiantes
y contribuye significativamente a mejorar la calidad de la educación en varios aspectos. Al introducir conceptos geográficos relevantes y aplicables al entorno inmediato de los estudiantes, se fomenta un aprendizaje significativo y contextualizado. Los estudiantes pueden relacionar los conceptos abstractos con situaciones concretas de su comunidad, lo que facilita la comprensión y la retención del conocimiento. Al involucrar activamente a los estudiantes en la exploración y mejora de su comunidad local, las corrientes geográficas fomentan un sentido de pertenencia y responsabilidad cívica. Los estudiantes se convierten en agentes de cambio positivo, trabajando en colaboración con otros miembros de la comunidad para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que enfrenta su entorno.